Hola, buenas tardes, bienvenidos a la crónica resumen de la sesión de hoy, jueves 3 de mayo. Son las 17:11 y tenemos que hablar de lo que está pasando en bolsa, que es lo más importante. Vamos a saltarnos los preámbulos y, si les parece, vamos a analizar por qué están bajando las bolsas. Bajadas moderadas en Europa y bajadas inquietantes en Estados Unidos. Están bajando todos alrededor del 1%. Y en Europa nos movemos entre el 0,4% del CAC y el 0,81% del DAX, que está retrocediendo de nuevo hacia la media de 200 que parecía haber roto ayer. Pero como hemos advertido muchas veces, muy difícilmente las bolsas europeas pueden ir a ningún sitio si Estados Unidos baja, como está pasando hoy. Se puede subir si Estados Unidos está quieto o sube, pero no cuando baja. Todo el mundo pendiente de este gráfico. El Standard & Poor's 500 está perdiendo la media de 200. Ya no es la primera vez que esto sucede, lo ha hecho otras veces. Aparecían mechas en las velas por debajo de la media, pero al final acababa siempre la sesión por arriba. No ha cerrado ninguna sesión por debajo de la media pues desde hace muchísimo tiempo. Para ser exactos, pues desde el año 2016. Hace 2 años que no cierra con claridad por debajo de esta media. No sabemos si esta vez va a ser otra de tantas en las que asoma la mecha de la vela, parece que esté haciendo algo bastante serio y al final pues acaba cerrando por arriba, dándose la vuelta. No sabemos. El problema es que lleva ya tantos intentos luchando contra la media de 200 que si en una de estas se va y empiezan a saltar los stops, que sin duda habrá una oleada de stops por debajo de este nivel y la mayoría de stops están por debajo de este, esto está bastante lejos aún, pero si todo eso empieza a saltar, la aceleración del movimiento bajista podría ser extraordinaria. No sabemos lo que puede pasar. Muy importante lo que suceda de aquí al final de la sesión. Supongo que ahora, claro, lo que estarán deseando es que les diga, bueno, pues a ver, se ha bajado por esto y por esto, pero esa no va a ser la verdad. Le voy a decir lo que van a poner las crónicas mañana. Les van a decir que se ha bajado por el incremento de las tensiones comerciales con China, y es verdad. Estados Unidos está dejando caer que el viaje que acaba de hacer a China, o que está haciendo ahora mismo a China, es un viaje para pasearse y del que no van a sacar ningún acuerdo, y encima pues han amenazado a China con que van a poner una serie de restricciones para la entrada de ciertas empresas de telecomunicaciones chinas en Estados Unidos, alegando motivos de seguridad nacional. Por ejemplo, se decían cosas como que no se permiten las ventas de móviles Huawei en las bases militares de Estados Unidos, allí en Estados Unidos y en sus cercanías. Ese tipo de cosas. Todo esto no ha sentado bien, lógicamente, porque parece dejar claro que esas presuntas negociaciones que se iban a tener con China, pues de momento no van hacia adelante. También les dirán en las crónicas de mañana que se está bajando por los malos resultados. Hay resultados de AIG que está desplomándose, se está desplomando también Tesla, que más que malos resultados lo que dieron fue una mala conferencia después de la publicación de resultados ayer. Su CEO metió la pata, dijo una serie de cosas que asustaron a los periodistas económicos que había y a los inversores, y el valor pues está cayendo también con gran crudeza. Y posiblemente les digan también que se ha dado un dato de ISM de servicios débil y que la subpartida de empleo dentro del ISM de servicios ha tocado el peor nivel desde el año 2017. Todo esto es verdad, pero el mercado no baja por ninguna de esas razones. El mercado baja porque técnicamente hablando está en una figura negativa, está en una especie de triángulo bajista que tenemos ahí, bastante peligrosa. De momento aún estaríamos lejos de perder la base del soporte, está a la media de 200 por ahí. El mercado baja como número 2, tampoco por nada de eso, sino baja porque se está poniendo nervioso todo el mundo, porque tantos toques en la media de 200, lo que empieza a temer más de uno, pues es lo que acabamos de comentar, que en una de estas el mercado se caiga. Y eso es imprevisible, y eso sería un trayazo como estos que estamos viendo aquí. Y nadie quiere exponerse a esos riesgos de cola
que aparecen cada poco tiempo, pero que si pueden aparecer es en la pérdida de un nivel como este. En tercer lugar, el mercado baja no por todo esto que están diciendo por ahí, sino baja porque todos los operadores están extremadamente defraudados con la reacción que ha tenido Wall Street a la temporada de resultados. La mejor temporada de resultados en 7 años no ha servido para impulsar absolutamente nada las acciones, que lo único que han hecho es llegar a zona de resistencia y empapelarlas automáticamente ahí. Esto ha sido una gran decepción y más de uno se pregunta que entonces qué catalizador puede haber a estas alturas con todo lo que se lleva subido en los últimos años, qué catalizador puede haber a estas alturas para que todo este subidón no sea corregido. Claro, es que hay que tener en cuenta que un retroceso de Fibonacci de un 38.2% de todo esto no es gran cosa y llevaría al Standard & Poor's a 2.463, casi 150-160 figuras por debajo de donde está ahora. Una corrección del 50% sería 2.336. Y ya saben cómo funciona la gran asimetría de la bolsa. Es el único mercado que tiene este fenómeno de la asimetría. Baja muchísimo más rápido de lo que sube cuando sube. Y por último, el mercado baja porque, como venimos advirtiendo desde principios de febrero, las manos fuertes no están. Las manos fuertes tomaron su dinero tras todo este subidón, se fueron del mercado y no han vuelto. Y multitud de indicadores, aparte del conteo que llevamos todos los días, pues nos muestran que las manos fuertes no están. Difícilmente los mercados en los que no están las manos fuertes suben. Si están siguiendo nuestro indicador Mundo Hedge Fund, que lo estamos poniendo desde hace varios años, pues habrán visto que en los últimos, por ejemplo, 3 años, en ningún periodo de los que no estaban se subió con contundencia. O se bajó, o se movió en lateral, o como mucho, un lateral alcista no demasiado importante. Todos los tramos de subida estaban siempre donde ellos detectábamos en el conteo que estaban dentro. Ahora mismo no están. Y estos son los verdaderos males de Wall Street en este momento. Y añadiría una cuarta causa. Y también en un mercado que está un poco quemado de ver el peligro que tiene esa rentabilidad del bono a 10 años que se acerca al 3%. Hoy no es el caso. Como pueden ver, los bonos han activado su rol de valor refugio y están recuperándose, y el bono a 10 años americano se está alejando, como suele ser habitual en estos casos, se está alejando del 3% y se está yendo al 2,92% en este momento, para ser exactos, un momento que lo compruebo de nuevo. 2,936% ahora en este preciso momento. Todo lo del rollo de la Fed de ayer, todas estas cosas, no hagan ningún caso, los verdaderos problemas son estos. Claro, ¿ahora qué pasa? Que las bolsas europeas, muy beneficiadas por la fuerte corrección del euro, que de momento no se ha parado la media de 200 diaria, ya veremos si al final lo hace. Esto suele ser habitual, a veces está algunos días marraneando. Si pierde desde luego la media de 200, se va a caer como un plomo, porque esto de no pararse las primeras de cambio suele ser muy negativo. Si el euro está tan bajo, es algo que ha ayudado mucho a Europa, mucho. También esto está perjudicando posiblemente a Wall Street. Pero, ¿a dónde vamos? Quo vadis, que se solía decir, ¿no? Decían los romanos. Pues no sé a dónde vamos a ir, pero este tramo de subida no es muy sostenible como esta gente no se frene a la altura de la media de 200. Como este nivel caiga, el DAX caerá el doble de prisa y se volverá a meter en el centro del lateral. El Eurostoxx, por cierto, sí está rebotando en su media de 200, que estaba además en un nivel psicológico de 3.500. Ahí se ha parado, era mucha resistencia esa, y ahora mismo pues está corrigiendo con claridad. Es lo que hay. Es un mercado que ahora mismo tiene falta de catalizadores alcistas, y tanto va al cántaro a la fuente, pues que ahora mismo nos estamos poniendo nerviosos. Insisto que la clave va a estar en si se pierde ese nivel o si no se pierde ese nivel. Más cosas que hay que comentar en la sesión de hoy. Ya hemos hablado de datos macroamericanos interesantes, como ese dato, esa subpartida del dato de empleo del ISM de servicios,
al menor nivel desde principio del 2017, y hay que recordar que esta es una economía con el 80% son servicios. No es una buena historia esa. Sin embargo, el dato de paro semanal ha salido muy bueno y en dirección contraria, apuntando a fortaleza del empleo. En el Dow Jones destacamos Caterpillar, que ha tenido una bajada de recomendación de Bank of America que le ha sentado como una patada en el hígado, como podemos ver, con menos 3,34%. Y además habría que destacar en Estados Unidos las caídas de AIG y Tesla, que ya hemos dicho antes por resultado, y alguna que otra más. También datos macro importantes en la eurozona. Datos macro que están impidiendo que el euro suba, porque si se fijan, el dólar está cayendo 0,73% contra el yen. Sin embargo, el euro no consigue beneficiarse de esa fuerte caída que está teniendo el dólar. Motivo, siguen los malos datos macro en Europa. Uno se pregunta a dónde va el DAX cuando el índice Citi de sorpresas económicas, que les ponía, por ejemplo, ayer en situación de mercado de Europa, está en uno de los menores niveles de los últimos 6 o 7 años. Es que no sale un dato macro bueno, y hoy no ha sido una excepción. Están saliendo datos de crecimiento mucho menores de lo esperado en Europa. Esto no cuadra con que Europa se vaya a independizar financieramente hablando ahora a nivel bursátil de Wall Street, que siempre van tan cogiditos de la mano. Mal momento han escogido. Y hoy en concreto, además de ese crecimiento flojo, hoy tenemos inflación floja. Hemos tenido un dato de inflación en la eurozona por debajo de lo esperado. Esto también ha sonado a los bonos, la música celestial, como se pueden imaginar. Entre la caída de las bolsas y este dato de inflación, que es súper favorable para los bonos, pues no es de extrañar que después de una serie de velas de duda, pues haya conseguido pasar el boom la media de 200 y la de 100 en 4 horas. Pero el dato tiene mucha miga. Entonces, ¿para qué ha servido todo el dineral que se ha gastado el BCE? La inflación no, ni de coña llega al objetivo, ni de coña, está lejísimos. Y ya ni les cuento cómo miremos la inflación subyacente, que ha salido realmente decepcionante. Todo esto nos lleva a algo favorable para las bolsas europeas. Este dato está limitando la caída de Europa, que lo normal es que bajara más que Estados Unidos, como suele ser habitual. Pero es que ese dato de inflación lo que nos muestra es que el BCE puede no tener tan fácil eso de terminar con la QE, porque no está consiguiendo sus objetivos y encima está quedando atrás el momento de mayor crecimiento a toda velocidad, como indican los datos macro. Draghi lo reconoció el otro día, esta bajada podría no ser temporal sino estructural. Hoy Pride ha hecho un saludo al sol diciendo, haciéndose el tonto de los datos macro, que la economía está muy bien, que la inflación está acercándose al objetivo. Todo retórico y sin valor sus declaraciones, porque los datos macro son los que son. Y fíjense en los sectoriales cómo se recoge esta situación de manera muy notable. Utilities es el único el único sector del Stoxx 600 junto con el de tecnología por los pelos, es el único sector que no baja. ¿Por qué? Porque se están destensando los tipos de interés y esto beneficia notablemente a utilities. Y sin embargo a los bancos, a los que les beneficia mucho cuando los tipos se tensan porque amplía su margen de beneficios, pues estos están bajando el 1,39%. La alta tecnología sigue pareciendo un sector un poco, entre comillas, más inmune a todos estos jaleos. Y ahí la prueba la tenemos de nuevo aquí, en esa subida de ayer de Apple, un poco en solitario, en un mercado bastante hostil. La alta tecnología sigue estando muy beneficiada por la gestión pasiva, porque la gestión pasiva se compra índices, y dentro de los índices se compran los valores que más sobreponderan, que más ponderan. Y da igual los méritos que tenga el valor, es el gran error de la gestión pasiva. Se compra por índice, se compra un valor por el único mérito de estar ponderando mucho en un índice. Y la alta tecnología pondera muchísimo en todos los índices en los que están, con lo cual la gestión pasiva cada vez compra más valores que ponderan más y menos de los que ponderan menos. Y la pelota se va haciendo, sin que nadie se dé cuenta, la pelota se va haciendo cada vez mayor. Esto lo comentaba hoy precisamente a mis alumnos del máster, en una clase que hemos tenido hoy, donde hemos estado hablando de cosas macro y les comentaba esto. Esa pelota que se está montando en la gestión pasiva, donde ya no importa los méritos del valor, solo importa el nivel de ponderación que tenga dentro de un índice, que es a donde va a parar todo el dinero, a esos ETFs. Con lo cual, ahora mismo la gestión de valor lo tiene muy difícil, les decía a mis alumnos, lo tiene muy difícil,
porque el mercado, con tanta gestión pasiva yendo a lo que va, al bulto, a los índices, no hace distinción entre quién está barato o quién está caro. Un tema, desde luego, interesante y para debatir con calma. Vamos a ver qué sucede de aquí al final con la media de 200 y con Estados Unidos, y de eso dependerá por nuestra apertura de mañana. Si una vez más se vuelve a meter por encima al cierre, pues seguramente volverá la calma. Todo esto se va a considerar como otro día de lucha contra la media de 200, y si a lo largo de la sesión se desfonda, seguramente nos meterá un hachazo hacia abajo en esta misma sesión. Va a estar difícil que hoy haya punto medio. Veremos cómo acaban las cosas y cómo reacciona mañana Europa pues a lo que suceda en Wall Street. Gracias y hasta luego.